Hola, hoy hablaremos sobre ciencia, tecnología y sociedad, el estado de la cuestión en América Latina, un artículo publicado en 2011 por Leonardo Silvia Bacareza. Él es profesor de la Maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Mm, Este artículo es un artículo tipo monográfico, ¿sí? Lo cual significa que, bueno, es un texto académico donde se hizo una revisión bibliográfica, producto precisamente de una investigación documental para dar cuenta del estado del arte de ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Fue publicado en la revista del Observatorio del Movimiento para la Tecnología Social en América Latina, una revista brasileña, pero también fue publicado en la revista Iberoamericana de Educación. Bien, sin más preámbulo, vamos a abordar esta parte inicial que nos cuenta el artículo un poco, nos contextualiza acerca del gasto en ciencia y tecnología en América Latina y la distribución entre el gasto mundial y ese gasto latinoamericano puntualmente. En el artículo, el autor nos menciona que aproximadamente se invierte de manera anual en ciencia y tecnología en América Latina el 2,3%. ¿Sí? Esta inversión es para investigación y desarrollo y por supuesto es muy poco con respecto a la inversión a nivel mundial al año. Por otro lado, pues tenemos también que mientras que en el mundo, en los países del mundo se invierte entre un 2 a un 3% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, pues en América Latina se invierte tan solo un 0,5 de ese Producto Interno Bruto. Aunque el artículo no lo menciona, quise traerlo a colación, y es que específicamente en Colombia se invierte el 0,23% del Producto Interno Bruto, o sea, mucho menos que la media en América Latina. Eh, Al igual que en Chile, se invierte el 0,36% igual. Está por debajo de la media, pero pues supera el porcentaje en Colombia. En Colombia también hay un fondo que es el Fondo de Regalías, de donde también se financian proyectos de investigación en esta área, investigación y desarrollo. Y Brasil, pues es el que más invierte en América Latina, al igual que México, ¿no? Con un porcentaje aproximado de 1,16 según los datos del Banco Mundial. Bien, no obstante, pues digamos que las patentes a nivel mundial eh, las predominan, ¿no? En Estados Unidos, España y Canadá. Aproximadamente se registran 200.000 patentes al año en Estados Unidos, mientras que en países latinoamericanos, digamos que los que sobresalen con respecto a los otros países es Brasil y México, y aún así registran patentes nada más entre 6.000 y 10.000 al año. Esto nos da un panorama, bueno, el autor nos da un panorama general acerca de cómo estamos en América Latina, ¿no? Entonces, juzguen ustedes. Mm, También nos hace un recorrido acerca de la historia y cómo ha venido evolucionando desde cuando empezamos a hablar de ciencia, tecnología y sociedad en América Latina y por supuesto hasta la fecha en la cual publicó el artículo, cómo vamos, ¿no? Entonces el autor nos menciona que se empieza a hablar de ciencia, tecnología y sociedad en 1950 a través de algunas políticas científicas que surgen a nivel de tecnología alrededor de una ciencia más bien académica, ¿no? Y más específica como de unos sectores. Cuando digo de unos sectores es, bueno, principalmente el Estado se empieza a preocupar con respecto a las decisiones que ya han tomado otros países en el mundo, pero principalmente empieza a invertir en las universidades y se empiezan a abrir entonces carreras relacionadas con ciencia, tecnología y sociedad, y desde allí se empiezan como las primeras inversiones en investigación y desarrollo, entonces en las universidades públicas. Mm, Allí se dotan algunos laboratorios también para la producción de este conocimiento científico, pero no trasciende por el momento más allá de esta inversión, aunque digamos que es un avance significativo en los países latinoamericanos. Hacia 1960, la UNESCO y la OEA empiezan a generar sus propias políticas eh, acerca precisamente de cómo se ve la ciencia y la tecnología en los países latinoamericanos, eh, pero digamos que
por, digamos que en ese afán de la contribución, pues se generan experiencias, ¿no? Se replican experiencias europeas de la posguerra, enfocadas obviamente a la producción, a la empresa y al gobierno, que no se acoplan o que no responden a las necesidades ni a los contextos latinoamericanos. Aún así, digamos que la contribución de la UNESCO y la OEA pues fue significativo porque le dio mucha más relevancia al proceso en estos países. Pues bien, ya esta ciencia que antes era como liderada por el Estado, no pasó sino una década, empieza a tener o empieza a ser manejada por el sector privado. Aquí es importante porque nos dice, bueno, el Estado sigue patrocinando, sigue poniendo los recursos para la investigación y el desarrollo en los países. Sin embargo, esas investigaciones que además son lideradas por las universidades, pues van tomando como una tendencia clara alrededor de los intereses de las empresas. Entonces, digamos que vamos perdiendo en este caso como la soberanía con respecto a la investigación y desarrollo de las ciencias como tal, de las ciencias exactas, para pasar a intereses particulares de las empresas. Hacia 1970 y entre 1970 y 1980 se reconoce más bien un carácter social, ¿no? y estructural de la ciencia y la tecnología. Se empieza a hablar acerca de las comunidades de pensamiento, y en estas comunidades de pensamiento pues empieza a consolidar como un discurso teórico, como ideológico acerca de lo que es ciencia y tecnología y cómo influye esto en la sociedad. Digamos que esto es un poco más, empiezan a pensarse la ciencia y la tecnología un poco más aterrizado, ¿no? Y empieza a tomar mayor relevancia con respecto a los movimientos que se empiezan a generar justamente en los 70, el movimiento ambiental, acerca de las problemáticas que existían en América Latina, ¿no? Y esto permite justamente que empiece a darse como, bueno, a pensarse también en que esto debe responder a un contexto, pero que además debe también tener una competitividad a nivel internacional, ¿no? Hacia 1900 y ya hacia la década del 2000, o bueno, hacia el siglo, ya hacia el siglo XXI, digamos que esa ciencia que antes había sido liderada, esa ciencia, tecnología y sociedad que había sido liderada por científicos denominados de las ciencias exactas, que además no le daban mayor trascendencia porque pues estas investigaciones no tenían mayor reconocimiento dentro del ámbito investigativo, empiezan a vincular justamente científicos sociales más hacia las ramas de la sociología, de la psicología, de la filosofía. De hecho, el autor, como ya les había mencionado, es sociólogo, y empieza a tomar un carácter académico, investigativo mucho más fuerte, mucho más consolidado, y se empieza a ver las políticas desde un ámbito más hacia la innovación y hacia la producción de conocimiento científico, un poco más, menos parcializado por la industria, y aún así, pues con, digamos, con la perspectiva de la competitividad internacional, que es importante mencionar. Pues bien, eh, el autor nos habla de cómo estamos en ciencia, tecnología y sociedad en la región, y nos habla de 5 pilares fundamentales, ¿no? La innovación industrial y los recursos genuinos, aquí haciendo alusión justamente a esta, como a la intervención que hace la empresa privada o la industria en estos procesos de ciencia, tecnología y sociedad, pero que son además recursos propios de la nación, ¿no? Entonces ya se empiezan a presentar proyectos que empiezan a ganar la industria privada para suplir sus necesidades específicas, pero siguen siendo los recursos de la nación. O sea, el agente privado sigue sin invertir en esta investigación y desarrollo. También se ve la parte de las corrientes internacionales, no solamente cómo nos vemos influenciadas por ellos, sino también el mercado al cual estamos apostando con respecto a la productividad. Por otra parte, la asociación entre ciencia, tecnología y sociedad, la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que además es uno de los criterios que define el Banco Mundial, ¿no? Y es la relación que hay entre la inversión en ciencia y el desarrollo económico de un país.
Tenemos también la conformación de las sociedades de conocimiento, que bueno, más allá de una disciplina o un campo, como se reconoce la ciencia, la tecnología y sociedad, pues se formen sociedades del conocimiento, ¿no? Se vuelvan comunidades. Y justamente apostándole a eso, se consolidan redes multidisciplinares, flexibles y temporales, que es en realidad lo que se quiere de la ciencia, la tecnología y sociedad. Un cambio de paradigma, un cambio de cultura, un cambio de pensamiento. Bien, pues el autor nos menciona que hay algunas problemáticas que se abordan a partir de esta disciplina, ¿no? Y digamos que una de las primeras problemáticas que resaltan es la política científica y la tecnología y la política científica y tecnológica con respecto a que muchas de las personas también que están involucradas en estos procesos muchas veces no son formados en este tipo de, eh, pues de disciplinas, ¿no? Eso contribuye a que las decisiones que se toman a veces no sean las mejores. Por otro lado, viene la parte de la innovación y el cambio técnico de la empresa, y es como justamente el sector privado puede llegar a contribuir a la investigación en las ciencias básicas más allá de sus propios intereses, ¿no? Bueno, con sus estudios pueden contribuir a y con su inversión. Por otra parte está toda la parte de la gestión tecnológica, de ese desarrollo de las disciplinas y las comunidades científicas, que a veces es tan difícil de poder desarrollar por el tema del presupuesto y como ya lo mencionaba anteriormente en el video también, el no reconocimiento de este tipo de investigaciones, ¿no? Digamos que la investigación y desarrollo en ciencia, tecnología y sociedad no es un campo muy apetecido por las ciencias exactas y fue por esa razón que también empezaron a vincularse las ciencias humanas en estos procesos. El comercio internacional de la tecnología y por supuesto la competitividad que tenemos con respecto a otros países que nos llevan ventaja en investigación. Mm, la ciencia y la producción. Nosotros aquí vemos que es una de las problemáticas más grandes en los países latinoamericanos, y es que cuentan con la materia prima, pero aún no hemos llegado al punto de hacer nuestra propia industria, de poder producir o trabajar justamente esa materia prima para convertirla en un producto mucho más elaborado. Nos seguimos quedando en lo artesanal, seguimos invirtiendo en ciencia, pero igual en ciencia y tecnología, pero más como alfabetización que como proyección a la construcción de la industria del país, ¿no? Industrias propias del Estado. Eh, por supuesto, el impacto social del cambio tecnológico, que es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, digamos que la alfabetización, que como ya lo decíamos, ha sido como uno de los pilares en la inversión en educación, en ciencias, justamente busca eso, no tener ciudadanos alfabetizados tecnológicamente también para generar impacto social. Digamos que la pandemia nos ayudó justamente, han pasado varios años desde que se publicó el artículo, ¿no? Y justamente en estos dos últimos años que acabaron de pasar, 2020 y 2021, vivimos una serie de cambios eh, a nivel tecnológico y digamos que se aceleró un poco ese tema y fue gracias justamente a la pandemia, ¿no? Nos vimos obligados a buscar nuevas estrategias y apoyarnos, por supuesto, de la tecnología. Y bueno, eso está muy relacionado con la perspectiva tecnológica. Entonces, creo que en este sentido eh, evolucionamos un poco. Vemos que la pandemia contribuyó un poco en estas dos problemáticas. Mm, bueno, finalmente el autor hace una reflexión, ¿no? Acerca del campo del conocimiento, ciencia, tecnología y sociedad como campo de conocimiento y no como movimiento social, que deberíamos justamente apostarle a eso, como al cambio de la estructura social acerca del reconocimiento de la ciencia y la tecnología y su influencia en los procesos sociales. Mm, el perfil profesional de CTS, pues orientado a los manejos gerenciales en tecnología. Entonces, la mayoría de ellos son más administrativos que investigadores, y creo que esto es una falencia gigante. El bajo interés por el impacto y la relevancia social de las cuestiones de la ciencia y la tecnología por parte de los gobiernos principalmente, digamos que no ha sido una de las prioridades.
y la ausencia del escenario de CTS por parte del Estado. Entonces volvemos a lo mismo, los movimientos sociales, los partidos políticos y las corporaciones. Aunque se destina un rubro, digamos que no hay una apropiación de la investigación para la producción de nuevos, de industrias, ¿no? Sino que le dejamos como la toma de decisión a los privados a través de la presentación de proyectos, pues para intereses particulares. Es necesario sobre el desarrollo de sociedades de CTS, bueno, el tema de la divulgación científica, que es algo que se ha venido desarrollando muchísimo, sobre todo en los países pues europeos, sobre todo, y que hace falta que tome fuerza en los países latinoamericanos, ¿no? La escasa atención prestada a la ciencia y la tecnología en el proceso educativo del individuo, pero digamos que ya los currículos han ido también adaptándose justamente porque han entendido gracias a pruebas internacionales como por ejemplo PISA la importancia de la ciencia y la tecnología en los países y justamente por esa relación que se hace entre desarrollo económico y ciencia y tecnología. Por otra parte, pues mi compañera y yo reflexionamos sobre algunos aspectos, ¿no? Una de esos fue, bueno, cuando el autor hacía la relación entre la inversión que se hacía en los países latinoamericanos con respecto a los países del mundo, pues es necesario aclarar también un poco cuál es la conversión de esa moneda, ¿no? Porque si lo vamos a valores netos, pues podemos decir que, claro, los países que tienen monedas como el dólar, como el euro, pues que son monedas mucho más evaluadas que las monedas o los pesos latinoamericanos, pues el desnivel es bastante. Pero creo que con esa comparación también del Producto Interno Bruto, nos podemos dar una idea general que definitivamente sí hay un desnivel entre América Latina y el resto del mundo. También reflexionamos acerca de bueno, esos proyectos nacionales de desarrollo versus esa productividad y la competitividad internacional, lo que ya mencionábamos un poco, hacia dónde va orientada nuestra investigación y desarrollo, que realmente no le apunta a la industrialización ni a la innovación, ni a la producción o al tratamiento de nuestra propia materia prima. La promoción de políticas públicas que promuevan la divulgación científica y tecnológica, como ya lo mencionamos, nos parece que es un aspecto importante. La alfabetización científica, tecnológica es importantísimo para comprender la relevancia de invertir en investigaciones que promuevan justamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países latinoamericanos. Pasar de tener un desarrollo tecnológico como objeto de política a la capacidad de innovación de actores particulares y finalmente pues la consolidación de movimientos de ciencia, tecnología y sociedad como una necesidad local, ¿no? Bueno, finalizamos entonces dejando como una pequeña reflexión acerca de pues qué tan relevante o qué tanta importancia le hemos dado a estos procesos de investigación en áreas como, bueno, como la ciencia y la tecnología, ¿no? Y cómo desde las decisiones individuales podemos contribuir a, a estas, como estos acuerdos colectivos que van a permitir que los países se desarrollen, ¿no? Desde las decisiones como los votos, por ejemplo, por elegir a nuestros mandatarios en decisiones como la responsabilidad social individual que tomamos cuando decidimos hacer o no alguna acción desde nuestro hogar, desde las escuelas, desde nosotros como ciudadanos, nuestra responsabilidad ciudadana cuando salimos a la calle y tomamos determinadas decisiones, ¿no? Y cómo eso contribuye justamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? La demanda eh, de carreras enfocadas hacia la ciencia y la tecnología, pero desde la percepción de cómo vemos la ciencia y tecnología desde los colegios. ¿Sí? Más que como esas ciencias duras y difíciles, pues esas ciencias que nos dan la oportunidad de ver la realidad con otros ojos.
¿no? Con los ojos de la ciencia, con los ojos del avance, con los ojos del desarrollo. Entonces la invitación es a que promovamos este tipo de espacios eh, y bueno, que sigamos informados sobre estos temas de ciencia, tecnología y sociedad. Que estén bien. Hasta pronto.